como freak. Claro, ¿sí? Tengo tentáculos. Claro, tiene tentáculos. No, pero con el fenómeno de venta de libros históricos que ha tenido Chile en el último tiempo, y que es Jorge Baradit, que ya estuvo alguna vez con nosotros, pero ahora tiene un tercer volumen de la historia secreta de Chile. Y Jorge Baradit, gracias por estar con nosotros acá. Yo encantado de estar aquí, fan. Oye, ¿había necesidad de volumen? ¿Cuándo para Historia Secreta de Chile? Ahora. Ahora. ¿Este es el último? Sí, siempre fue trilogía. Si tú te fijáis, el primero era rojo, el segundo era azul y ahora es blanco. Blanco, azul y rojo. Y estábamos constreñidos a eso, pues también por una decisión inicial. Esto tenía que ser una serie, pero yo planteé que fuera una trilogía. Y ahora, claro, la presión es grande para seguir, porque les fue bien a todos, ¿no? Claro. Esto no ha sido un fenómeno en decadencia. Pero no, hay que ser fiel al concepto original. Esto tampoco tiene que ser una fábrica de empanadas. Así que, amigos, este es el último Historia Secreta de Chile, así que aprovechen. Oye, y ¿cómo te explicas tú? ¿Cuál es la explicación tuya, privada, del fenómeno de Historia Secreta de Chile? Yo creo que es una combinación, es un cruce súper interesante, de una convergencia bien precisa. Le llaman también darle el palo al gato, ¿no? Y tiene que ver con despertar interés en un momento bien específico de nuestra historia. Es un momento donde estamos cuestionando, pero a concho, las instituciones. Es un momento donde, a través de la tecnología, ¿no?, logramos saltar los cercos informáticos, logramos comunicarnos entre todos los que teníamos un pequeño rompecabezas de la visión general. Y se acorraló a los poderes a una especie de transparencia forzada, ¿no? Ahora está Snowden, está Assange, está Wikileaks, y se filtran los emails, y hay herramientas para fiscalizar de otras formas. Y la gente empezó a preguntarse, bueno, si se corrió esta cortina del Mago de Oz actual, ¿no?, y vemos cómo son las dinámicas al interior de las empresas, las dinámicas al interior del gobierno, que son tan distintas a las que vive la gente, ¿no?, y les parecen muchas de ellas tan cuestionables, ¿no? Empiezan a preguntarse entonces, ¿nos habrán hecho lo mismo para atrás? Y dentro de este caballito de la molestia general surge la necesidad también de verse reflejado en su propia historia. De pronto alguien les dice, oye, tú, en esta historia no estás tú, en esta historia no están tus abuelos, en esta historia no están las mujeres, no están los inmigrantes, no están los obreros, no hay nadie. Parece que la historia de Chile hubiera sido hecha por 20 milicos y por 20 presidentes. ¿Y el resto dónde está? ¿Te fijas? Está ahí desaparecido tu propia historia. Y empezáis a crear una expectativa, un interés y un haber de la comunidad sobre cuál es su lugar también dentro de la historia de Chile. Yo creo que por ahí va muy a grosso modo, porque el análisis es harto más largo. Eso que tú estás señalando me parece meridiano y absolutamente clave. Creo que lo conversamos la última vez que estuvimos acá. Han habido personas que han tratado de retratar esta otra historia, no solamente la historia clásica establecida. Sí, claro. En Estados Unidos hay un caso bastante conocido creo que se llama Howard Swift, que escribió la otra historia de Estados Unidos. Exacto. Pero en Argentina, Felipe Piña, ¿no?, que encabezó un proceso de revisionismo histórico desde hace ya casi una década, y también está más o menos en eso. Pero debe costar mucho más armar una historia sobre la base de los ojos de la gente, más que de escoger hitos, fechas, sí, claro que y hacer una especie de cronología, como lo hemos aprendido nosotros en el colegio. Sí, claro. Acá la clave, para insistir en la frase, ¿no?, la clave de Historia Secreta de Chile y de su capacidad de cobertura, o sea, esta capacidad insólita de cubrir el mercado editorial, que como tú dices, es de verdad histórica. O sea, vender 200.000 ejemplares en 2 años es absolutamente demencial. Así como hablaba recién sobre las dimensiones del cosmos, de repente uno no tiene la imagen real de qué significa que Historia de Chile esté vendiendo estos volúmenes. Hay un dato. Yo hace un año atrás pregunté, cuando se cumplieron 100.000, ¿no? El primer libro vendió 100.000 ejemplares en un año. Yo pregunté si había habido un ejemplo similar en la historia reciente editorial. Y me dijeron, sí, hubo un escritor que vendió 100.000 ejemplares en 10 años en Chile. Entonces, vender en un año es absolutamente demente. No, dejémoslo ahí. Pero un gran escritor chileno, un amigo también. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, es Pablo Simonetti, ¿no? Pablo Simonetti, él vendió Madre que estás en los cielos, vendió también una cantidad importante. Y para
parámetros de comparación, porque yo creo que eso es extraordinariamente importante. ¿Tú creo que yo con, no sé, 3.000 libros vendidos entraría en el top 10? O sea, pero más que entrar. Si un libro siempre lo comento, un libro que en Chile vende 1.000 ejemplares, las editoriales ya descorchan una champaña, y cuando venden 3.000 sacan el Asti y qué sé yo, y un Don Periñón, no sé. Pero claro, 5.000, Isabel Allende puede vender 10.000 en un año, ¿no? En Chile, por supuesto. Y bueno, eso es extraordinario. Claro, hay avidez, sí. Hay avidez por los temas pertinentes, bien tratados. Sí. Ahora, con respecto a tu pregunta, lo que yo quería decir es que esta capacidad yo creo que tiene que ver con una herramienta que no se le había incorporado a la divulgación de la historia, que es la narrativa, ¿no? La historia, siempre lo comentamos así, tiene esta cosa de no saber si es ciencia, filosofía, dónde se marca, ¿no? Y como historia y como ciencia, tiene esas cosas que le pasan a la ciencia, que para analizar un objeto tiene que distanciarse de él, por principio, ¿no? Distanciarse, desapasionarse y analizarlo en su fenómeno. En cambio, el narrador tiene una pega completamente opuesta, que es la de acercar el fenómeno, de involucrarte con él, de meterte en los zapatos del soldado en la guerra, en la batalla de Maipú, de sentir el dolor de Prat. Entonces, esa capacidad narrativa le habla en el mismo lenguaje a las personas comunes, como yo, como mi mamá, como cualquier persona, viven sus vidas en ejes narrativos bien específicos. Son el drama, es la tragedia, es la épica, ahí vive el corazón de las personas como yo. Y entonces cuando tú tomas esta historia que parece tan desprovista de eso, la que te enseñan en el colegio, que termina siendo una especie de Excel, ¿no? de hechos, fechas y nombres, cuando tú los conviertes en algo vivo, te involucras. Cuando tú lo conviertes en un fenómeno emocional, y no lo conviertes, sino lo rescatas como fenómeno emocional. Porque al final, ¿qué tiene la historia? Sino es un baúl lleno de odios, rabias, esperanzas, temores, venganzas, sueños, dolores, crueldad. Son emociones muy humanas, muy de la piel, y de pronto te dicen, no, todo eso déjalo de lado porque el estudio de la historia es otra cosa. Y el hito. Claro, entonces un poco devolverle a la historia eso que tiene de relato oral, ¿no? De cómo se enseñaba al inicio de los tiempos, el viejo enseñándole a sus nietos. La vida de la tribu. Exacto, la vida de la tribu. Entonces yo creo que por ahí también va el éxito. Vamos, ahora te quiero preguntar por el correlato televisivo, porque de esto salió un programa en televisión, en televisión, que le ha ido estupendo también. Sí, claro. Y lo que sí, y lo conversábamos justo antes con la gente del Mostrador a raíz del debate sobre futuro ayer, cuando tú cambias el formato desde el que tú estás acostumbrado, el más cómodo del libro y la página, y de mirar de izquierda a derecha y de arriba para abajo, a un formato televisivo que tiene exigencias de drama de otro tipo, que necesita instancias de, qué sé yo, clímax y epílogo que están en loop. Bueno, cambia un poquitito la cosa. ¿Qué cambia? Mira, yo creo que primero, cambia en varios factores, ¿eh? Y voy a ser a lo mejor un poquitito egoísta, voy a partir por el que más me dolió a mí. Cuando sacamos Historia Secreta de Chile, hubo un sector de algunos historiadores que se fueron encima, ¿no? De acuerdo. Se fueron encima. Sí, hasta una editorial. Claro, de una manera bien violenta. Y yo los entiendo, pero también creo que estaban equivocados. Bueno, una de las primeras cosas que yo planteé, o que planteamos cuando íbamos a hacer este programa, fue, ok, entonces yo voy a retroceder y vamos a dejar que historiadores, premios nacionales, investigadores y protagonistas sean los que cuenten también esta historia, de manera que esto se valide por sí mismo, ¿no? tenga ese valor. Entonces, en el primer programa aparece ni más ni menos que don Gabriel Salazar, en primera plana, a todos, primer plano, hablando directamente al público, Premio Nacional de Historia. Era una forma también de decir, hey, ojo, esto no es un sesgo, esto no es un gustito de nadie, esto es verdad, esto en los términos en que puede serlo. Pero yo creo que lo que cambió, fíjate, es que me acomodó aún más. Porque yo empecé a estudiar arquitectura, después derivé en el diseño gráfico, después literatura, pero siempre dentro del ámbito de las narraciones, pero con distintas plataformas. En literatura siempre me sentí medio constreñido entre dos tapas, ¿no? Y mis novelas siempre tenían cortos,
hablaba, no sé, pues mi novela Yuscuma, por ejemplo, hablé con el cantante Fernando Milagros para que nos prestara una canción y grabamos un corto con un amigo cineasta, un videoclip en mi casa, en el techo de mi departamento. También hicimos juegos para Policía del Karma, juegos online, creamos bandos. Entonces, siempre tenía esta intención de ampliar, de hacer un universo a través de distintas plataformas. Entonces, Chile Secreto, si tú veis un capítulo, tiene narración oral, tiene entrevistas, tiene audiovisual, por supuesto, tiene ilustraciones, tiene un trabajo de cómic, ¿te fijáis? Hay un uso múltiple de distintas herramientas de comunicación que me tiene muy, muy lleno, ha sido bien difícil, bien doloroso por distintas razones, cuestiones de presupuestos, tiempos, qué sé yo, ha sido duro. Pero el resultado, cuando uno lo mira para atrás, por lo menos a mí me deja súper contento. El cariño que hay de la gente en la calle, a través de redes, y también la tirria, ¿no? Y el rechazo. No. Pero eso es señal de que se avanza. Pues. Claro, siempre se dice eso. Entonces me tiene feliz. Jorge Baradit está conversando con nosotros, autor de Historia Secreta de Chile, 1, 2 y 3. ¿Por qué escogiste a las personas que escogiste para ponerlos en la portada? Tienes a Prat, tienes a O'Higgins, tienes a Gabriela Mistral en el último. Y además una Gabriela Mistral media punk. Claro. Bueno, yo también... A ver, lo de los colores se entiende. Sí. Lo de los personajes es gustito tuyo. Voy a dar un giro para atrás. Yo a los 16 años estaba con el pelo rapado en los costados, con una cresta mohawk, pero con dreadlocks. Arturo Vidal, pero on speed. Claro, pero era el año 86, en dictadura, con jeans, cuero. Yo era un punk, yo era panqueta y tenía mi banda en Valparaíso. Y nos subíamos al escenario a cantar canciones, no sé si es la hora, pero Milicos de Mierda era nuestro hit, ¿no? Y lo cantábamos y era una catarsis que consistía en gritar durante un minuto, con ruido de instrumento, la frase. Y todo el mundo la gritaba porque era una catarsis necesaria en la época, ¿no? Entonces, después cuando tú mezclas esta actitud con el uso o el estudio de las artes visuales, necesariamente deriváis en cosas así, en lo que hacían los Dada a principios del siglo XX, las vanguardias, tomar la Mona Lisa, Duchamp y ponerle bigote, claro, o subvertir, ¿no? Ser arte un poquitito subversivo. Entonces para mí esto no es raro, ¿sí? Y era muy interesante para mí tomar las figuras quizás más queridas o más odiadas también de nuestra historia. En el mundo, no sé, pues quizás el único héroe consensual que existe en Chile es Prat, quizás, ¿no? Conozco muy poca gente que dice este tal por cual, o que no hay cómo encontrarle una yayita, te juro, no hay cómo encontrarle una yayita a Prat. No, la única coma que yo he escuchado respecto de Prat no tiene que ver con Prat. Ya, mira. Tiene que ver con esta opción, esta suerte de obsesión que tenemos nosotros de glorificar derrotas, digamos. Claro, pero ahí hay otro error. Pero eso es distinto. Claro, pero ahí hay otro error, porque en realidad hay dos cosas. En el caso particular de la Esmeralda estoy hablando, no de la Guerra Grande, digamos. Porque ¿qué es lo que gana? Aquí hagamos un paréntesis, por favor, para aclarar ese punto. Okay. Hay dos cosas con respecto a Prat. Primero, la escuadra chilena partió al Callao, a un ataque especie de Pearl Harbor, ¿no? Atacar a la flota peruana en el Callao y destruirla ahí. Pero William Rebolledo, que no era un gran estratega, ¿no? Y que de hecho lo sacaron a los pocos meses de empezar la guerra, cometió el error de irse por fuera. Los dos barcos, el Huáscar y la Independencia, se van por dentro, que era la opción natural. Y lo que hace... Por dentro estaba diciendo... Por la costa. Carreteando. Claro, costeando, bordeando la costa. Y lo que hace Prat, y lo que hace Condell, lo que hace Prat en particular, es demorar al convoy este. Si hubiera pasado, si Prat no se hubiera enfrentado y no los hubiera demorado y no hubiera ocurrido lo que ocurrió con la Independencia y el Huáscar habrían continuado hacia el sur. No habría habido... Ellos fueron sacrificables, digamos. Claro, lo que pasa es que si se hubieran rendido, por ejemplo, o no hubieran estado ahí, el Huáscar y la Independencia siguen hacia el sur por la costa, a un Chile absolutamente indefenso. Habían barcos con transporte de tropas que habrían sido destruidos, hundidos, y la guerra habría llegado hasta ahí. Habrían destruido las desalinizadoras de Antofagasta, habrían dejado sin agua Antofagasta, la habrían bombardeado, la habrían vuelto a tomar. La guerra habría terminado ahí. Prat, al contener, triunfa. Y hay un segundo triunfo de Prat, que es que
ese ejemplo, esa gesta, palabra muy manoseada, pero que en ese caso se aplica, pero absolutamente épica, trágica, ese hito mítico, automático de Prat, despierta el interés de Chile por la guerra. La guerra hasta ese momento eran los intereses económicos de unos pocos en Antofagasta. Y en el Congreso chileno incluso se discutía si darle fondos o no a la guerra, porque ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero el gesto de Prat enerva al público chileno, enerva a la sociedad chilena, y al día siguiente los cantones de reclutamiento están llenos. Entonces Prat triunfa. Ok, Prat entonces es el intocable. Prat intocable. Entonces después me interesaba Prat para darle una dimensión más amplia. Prat no es solamente, porque ahí la otra crítica que se le hace es que él fue un obediente nada más, no un rebelde, no un cuestionador. Y eso es mentira. Prat también cuestiona, demanda a la Armada chilena. Él demanda a su propio empleador para defender a su primo Uribe. Hay un montón de razones por las cuales Prat no es el tonto obediente, ¿no? Me interesaba su figura y su dimensión también trascendente, sus intereses. Entonces, el ojo en la frente es Prat espiritista, te fijas, interesado en el ocultismo, en las cosas trascendentales, para sacarlo de su dimensión plana. Los próceres tienen un drama, que el Estado los aplana para convertirlos en una figura, en unas cartas de naipe, para transmitir cierto valor específico a niños. La construcción de próceres es una construcción infantil que funciona para los 8 o 9 años para decirte, mátate por la patria, sé valiente, sé ordenado, y eso como los santos. El santo de la obediencia, el santo de la no sé qué. Tenemos un panteón de santos que tienen ciertos valores específicos, un naipe, y se lo tiramos a los cabros chicos. Pero esa cuestión no puede continuar por el resto de la vida. Tenéis que verlos como los personajes tridimensionales que fueron. En el caso de O'Higgins, terminar de plantear algo que los historiadores saben, que fue un dictador de porquería cuando le tocó estar en el poder, y también, y por eso un poquitito ponerlo con los anteojos de Pinochet en el Te Deum, ¿no? Porque también Pinochet cometió o terminó de asesinar un poco O'Higgins al intentar identificarse con él, ¿no? Y también ser capitán general, y también tratar de hablar de la independencia, de que nosotros estamos refundando la patria, qué sé yo. Y con respecto a la Gabriela Mistral, me interesaba sobremanera poner una mujer también, porque cuando preguntamos qué mujer hay en la historia de Chile, salta Javiera Carrera y Gabriela Mistral. Y cuando hablo en charla, siempre hago el mismo ejercicio, les digo a la gente, ¿y qué sabemos de Javiera Carrera? Y el coro es que bailaba la refalosa. Y no se sabe nada más. Y no tenemos en la mente, no sabemos quién era Elena Cafarena, no sabemos nada de mujeres. Entonces me interesaba, y en particular a la Gabriela Mistral, porque este libro iba a hablar sobre grupos invisibilizados de nuestra historia. Y la Gabriela Mistral en particular reúne una cantidad de factores discriminatorios para ser excluido de la historia increíble. Ella tenía rasgos indígenas, era descendiente de aymaras, ¿no?, de la zona. Entonces, indígena, además era pobre, además era un intelectual, además era campesina, era de regiones, era mujer y además era lesbiana. Entonces, o sea, no se me ocurre alguien más adecuado para hablar de este tema. Y entonces me interesaba ella como un emblema de qué manera la sociedad chilena excluye una cantidad de protagonistas para levantar a otros muy limpios, arios y a veces hasta intrascendentes, ¿no? Ahora, ¿y el toque punk es ese toque personal? Claro, lo que pasa es que más que hay una mezcla ahí, porque hay un toque punk por lo rebelde, porque ella era extraordinariamente rebelde, no se podía quedar callada, era muy de boca fácil en ese sentido, lo encontraba maravilloso yo. Pero además son códigos lésbicos. Esta forma del corte de pelo, el hecho que tenga un tatuaje tribal que dice Doris, ¿no?, por Doris Dana, los piercings. Nosotros tenemos una conocida en común que me reclamó esto. Y me dijo, pero ¿cómo? Tú estás estereotipando a la lesbiana. Y yo le decía, pero por favor, amiga, tú tenías el pelo corto, tenías tatuaje y tenías piercing. Y es lesbiana. Son códigos, en el fondo, para comunicar que los próceres no son intocables y que los próceres tenían su corazoncito y tenían sus misterios internos, ¿no? Cuando los miráis a los tres, decís, bueno. Estamos conversando con Jorge Baradit. Ya pasaste a ser escritora, ya todo lo demás ya quedó en... sí. Tú, que con un hit de esta envergadura, ¿qué es quizás lo que finalmente quisiste hacer, o de dedicarte en términos definitivos, digamos? Puede ser. Algo que estés pensando en, oye, no, se me ha ocurrido un par de cosas que tienen que ver, fíjate, con el deporte. Tengo ganas de batir un par de récords, digamos. Claro, no, yo creo que, a ver, uno de los errores de repente es tratar de mantenerse siempre en la cresta de la ola. Uno tiene que subir, baja. La otra vez decía yo, a lo mejor en 2 años más nadie se acuerda de mi nombre, o en 3 años.
Yo quiero hacer lo que quiero hacer. Eso es como mi A mí me clave. falta una cosa que tienes que hacer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosa? No, te lo digo en serio. Ah, ya. Tú deberías hacer un equivalente a lo que hace en Twitter un grupo de gente que se llama Historia Mapuche. Ah, En 140 sí. caracteres da viñetas Sí, claro que de la historia. Sí, claro que sí. Todo ese tremendo legajo de conocimiento que hay aquí acumulado y que se ha traducido, de repente podría tener así como viñetitas choras donde se recordaran episodios que no son muy clásicos sobre lo que estamos pasando nosotros. Sí, lo que pasa es que abrir Twitter, yo todos los días abro Twitter. Tú abres claro, tú eres bien tuitero. Claro, pero el problema que tengo, soy bien tuitero por eso, por incontinencia, porque yo abro Twitter con una intención A y alguien está diciendo, como lo de hoy día, ¿no? Esto de la mascota de la ONU, y cómo no responder esa estupidez, ¿cachai? ¿Cómo no responderle? Entonces al final respondo eso, después respondo lo otro y al final termino el día. Pero yo digo, tú tienes que tener un Baradit, que eres tú, claro. y tienes que tener una historia secreta, Sí, que pues. es eso. Sí, ¿cachai? ¿Sabes cuándo hice algo parecido? Sería súper bueno. Hace el año 2013, no, el 2012, un año antes de los 40 años del golpe, hice el golpe. Hiciste el minuto Claro. de atrás para abajo. Que fue pionero. Ese fue muy bueno. Claro, Bueno, eso más o menos, pero llevado la historia a viñetas. Sería el después, podríamos hacer eso con el combate naval de Iquique, con la batalla de Maipú, Lógico. con Rancagua, con Ibáñez. Y con las efemérides que van pasando, por ejemplo, Claro. que tú las de tener un montón de cosas. Sí. Ponerle el lado B de la efeméride. Sí, el claro, lado Baradit de la efeméride. Ahora, es súper interesante eso porque siempre se habla del lado B y la verdad es que en realidad a estas alturas ya no tendríamos que hablar del lado B. Porque en realidad no solo complementan la historia, sino que a veces son la historia misma. Estos lados B, como se llaman. Cuando a mí me dicen el lado B, por ejemplo, de Arturo Prat, que que enseñaba en escuelas para obreros, que hoy día sabemos que eran escuelas relacionadas con movimientos de izquierda, era con el anarcosindicalismo, con qué sé yo, con movimientos relacionados con la ilustración, la escuela Benjamin Franklin. Y eso no es lado B, po. Eso es un momento capital. Claro, es una toma de posición. Exacto. Un gallo, un prócer, un militar interesado en lo social en un momento bien, bien especial, ¿cachai? Entonces hay que entender bien qué cosa es el lado B y qué cosa no es el lado B. Ya a estas alturas está, por ejemplo, Peter Burke, ¿no? Que él habla de estos momentos pequeños y grandes y que en realidad la historia no se trata de los grandes sucesos, sino que es una construcción en base a pequeños momentos y a situaciones que hace unos años atrás dábamos por inútiles. O sea, hay un ejemplo, tú puedes entender quizás en algún momento más por la historia de los juguetes de los niños de un pueblo que a lo mejor de lo que escriben los cronistas sobre política, ¿no? Fíjate, hay que tener ojo. Jorge Baradit, gracias por haber estado acá con nosotros una vez más en Combinación Clave. Yo encantado. Oye, Historia Secreta de Chile 3. Sí, en cualquier librería. Hay que batir el récord. La Gabriela de los 300.000. No, chao. De verdad, muchas gracias, que estoy súper bien. Chao. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.